bienvenidas a todas y cada una de vosotras, bienvenidas a esta vuestra casa. Sé que hay gente que nos acompaña quizás por primera vez o quizás por primera vez después de mucho tiempo ha vuelto a casa, así que vamos a darles un aplauso. No les voy a pedir que levanten las manos, pero vamos a darle un aplauso a esa gente que está de vuelta. Y bueno, yo no os conozco a la mitad de las que estáis aquí, seguro que vosotras a mí tampoco. Entonces voy a empezar por presentarme. ¿Vale? Mi nombre es Indira. Llevo 14 años, podría contar ya casi, en el Señor. 14 años en esta iglesia. En esta iglesia nací, crecí y no sé si me moriré, pero a lo mejor el Señor nos arrebata antes. Pero aún quedan muchas etapas de mi vida que espero seguir viviendo aquí en esta ciudad y seguir viendo cómo Dios se manifiesta en medio de esta ciudad y seguir viendo cómo esta sala nos queda cada vez más pequeña. Dentro de la iglesia desempeño varias funciones, unas cuantas, no las voy a enumerar, pero que sepáis que cada domingo, cada día de entre semana, a lo mejor todos los días, por no decir que casi todos, ¿no? Me tenéis por aquí y podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? Trabajamos con jóvenes, adolescentes y en los niños no me meto. Pero si necesitáis orientación con algo, podéis venir y rápidamente os dirigiré a la persona que necesitáis, ¿vale? Y ahora cedo el turno a Daniela. Bueno, para las que no me conozcan, soy Daniela. Yo llevo 3 años, ya casi 4, aquí en esta iglesia. Y la verdad que amo esta iglesia con todo mi corazón. Y una de las cosas que más me gusta hacer es compartir sobre Jesús. Y es lo que vamos a hacer hoy, a predicar sobre Él, por lo que ha hecho con nosotros, la experiencia que hemos vivido en Él, cómo nos hemos apoyado, ¿no? Y yo también estoy en la parte de audiovisuales, en proyecciones. Y también junto con Moni soy líder de jóvenes, entonces pues es un poquito ahí introducción. También si queréis los domingos o los sábados preguntar por mí, Daniela, y voy a estar ahí a disposición de vosotras. Bueno, yo soy Mónica, pues nada, soy Mónica Esther Ramos Ansalota y conozco esta iglesia ya hace 12 años. Conocí Buenas Noticias Lugo haciendo el Camino de Santiago con Misión España y me enamoré totalmente de Lugo. Lo cómico es que llegué a Lugo, me fui a Vigo a estudiar, estuve 6 años en Vigo estudiando y trabajando, llegó pandemia y volví para casa. Prácticamente podría decirlo así, porque desde que llegué la primera vez le decía a mis padres, es que me siento en casa, me siento en mi hogar. Y pues estar aquí es estar en casa de papá. Entonces, nada. Y bueno, ¿qué más? Vale. Soy parte del equipo de liderazgo junto con Dani, Erika, Simón, Ángel, Aarón, que hoy no están, claro, porque son chicos, pero en un futuro también va a estar mucha peña. Geo, Sofi, Anais, Isadora, mucha más gente va a haber y esperemos que siga así, creciendo y expectante para lo que Dios tiene para esta iglesia, para los jóvenes y para todos. Vale, pues como decía Daniela, nosotras os vamos a hablar todo desde nuestra experiencia, ¿vale? Sí. No vamos a decir nada que no hayamos vivido ni nada que no hayamos experimentado y esperamos que os sirva a todas para que podáis experimentar la presencia de Dios aún en los tiempos de poda. Si nosotras os preguntamos qué significa para vosotros la palabra poda, ¿qué nos respondéis? Vale, tenemos cortar. Limpieza. ¿Algo más? ¿Cómo? Vale, cortar partes malas. Yes. ¿Sí? Sanear, esa es la palabra. Sanear. Ninguna de las respuestas anteriores era mala, pero nosotras queremos enfocarnos en esto de sanear. Vale, entonces,
vamos a daros el significado de la RAE, según la RAE, de lo que es la palabra podar, para que nos pongamos un poquito en contexto. ¿Vale? Sería cortar o quitar ramas de árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. En la horticultura, podar es eliminar algunas partes del árbol con algún propósito determinado. ¿Cuál es el propósito? Yo no lo sé, pero se eliminan partes de esos árboles con un propósito. ¿Pero para qué podamos? Realmente podamos para que nuestras plantas puedan mantener una buena salud, para que puedan crecer, para que puedan dar frutos o flores y para poder aprovechar también de alguna forma el espacio que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ahora vamos a ir poco a poco desarrollando este concepto de la poda. Vale, pues nos vamos a ir a un capítulo que es bastante conocido, Juan 15, ¿vale? Que es donde más nos explica Jesús lo que es la poda, ¿no? Y cómo debemos permanecer. Yo voy a leer solamente los 3 primeros versículos y queremos compartirles 4 puntos que sacamos cuando lo estábamos leyendo, que creemos que va a ser de ánimo y que es importante que lo recordemos hoy. Entonces, Juan 15, 1, ¿vale? Hasta el 3. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, nosotras cuando leíamos estos 3 versículos ya enseguida sacamos puntos a relucir, ¿cierto? Porque de verdad que el Señor nos enseña un montón con solamente esta parte de aquí, ¿no? Y lo primero que queremos sacar a colación, que ya lo mencionaba Indy, es el corte. Lo primero que hay cuando hay una poda es el corte, ¿vale? ¿Y el corte qué pasa? En el corte hay dolor, aplicándolo a nuestra vida espiritual, aplicándolo a nuestra vida con el Señor, ¿no? Porque nos está quitando impurezas, nos está quitando relaciones, nos está quitando hábitos y duele, porque los cortes duelen. Y muchas veces nosotros pensamos en nuestra manera limitada de pensar de Dios, que si Dios nos quita algo es porque nos va a dar algo peor. Pero es totalmente mentira. Siempre que Dios nos va a quitar algo o permite que se vaya de nuestra vida, es porque nos va a dar algo mejor, ¿no? Y cuando yo leía este versículo, yo me acordaba de la historia del joven rico, ¿no? Cuando se encontró con Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero en el Evangelio de Marcos hay un detalle muy bonito, que a lo mejor algunas la saben, pero otras no, y es que dice: Jesús mirándole le amó y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces, porque Jesús nos ama, nos pide que dejemos cosas, porque Él nos va a dar mayores cosas aún, ¿no? Entonces, eso es la primera parte, el corte, ¿no? Que duele, que cuesta. Y también venía otro versículo a mi mente, que es Mateo 7:11, que dice: si vosotros sois malos y sabéis dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primero recordemos eso, que si el Señor nos está quitando algo, piensa en eso que el Señor te esté quitando. Ese hábito, esa relación, ese trabajo que tú pensabas que a lo mejor era el trabajo de tus sueños, si te lo está quitando es porque te va a dar algo mejor, aún más, ¿vale? Después, el conjunto de esos cortes es la poda, ¿no? Lo que conocemos como poda. Entonces, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a leer sobre todo el tema de la poda, y es el testimonio de un pastor que lo leí. Cuando yo lo leí me quedé súper impactada, porque él como que quería entender mucho más qué era esto, ¿no? ¿Y a dónde se fue? A donde un granjero, para entender qué era realmente lo que era la poda, ¿no? Entonces, dice que él fue a una granja y empezó a hablar con el granjero, el dueño de la granja, y le dijo: me imagino que los mejores árboles que tú tienes aquí son estos que están aquí, con esas hojas súper bonitas, súper verdes, el tronco súper duro, ¿no? O sea, él tirando de sabio, ¿no? Porque ese día se leyó Juan 15. Entonces, sí. Entonces, el granjero mirándole, sonriéndole, le dijo:
me temo que estás muy equivocada. Mi mejor árbol es el que está detrás tuyo. Y era un árbol seco, sin ramas, casi cayéndose, y le dijo, lo acabo de podar para que dé más fruto aún. Entonces, piensa ahora que muchas veces a lo mejor al ojo humano puedes estar débil, seco, desnudo, porque en la poda te sientes desnudo, te sientes desamparado, ¿vale? Pero para los ojos de Dios eres diferente, porque Jesús te mira con una mirada profética. Él te mira desde la eternidad. Y muchas veces nosotros nos vemos así, nos vemos solos, nos vemos que no somos capaces, pero ¿cuántas sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Vale. Después de todo eso, del corte, del conjunto de cortes que es la poda, viene el fruto, ¿no? Y es lo que todos queremos, o por lo menos es lo que todos debemos desear. Siendo verdaderas discípulas del Señor, debemos desear dar fruto. Pero es importante recordar que si tú quieres dar fruto en el Señor, tienes que pasar por procesos muy dolorosos y por procesos que van a costarte mucho, ¿no? Y el fruto es el resultado de la poda y el cuidado de Dios. Eso es como lo que más debemos recordar. Y el fruto es la recompensa de haber resistido el proceso. Eso es el fruto. Entonces, si tú realmente quieres un fruto, si realmente quieres un fruto que perdure, resiste ese proceso que tú estás viviendo ahora. Yo no sé cuál sea tu proceso. Puede ser eso, documentos, la salud, una relación. Solamente tú sabes cuál es tu proceso, pero resiste, porque va a venir un fruto mayor. Y por último, el cuarto punto que sacamos nosotras, dice en el versículo 3, que nosotros ya estamos limpios por la palabra que hemos oído por el Señor, ¿no? Entonces, ese proceso de poda no es que pase en determinados momentos. Desde que conocemos al Señor empieza ese proceso de poda, porque Él tiene que limpiarnos, tiene que sanarnos de todo lo que, con todo lo que venimos del mundo, ¿no? El pecado, venimos rotas, venimos con muchísimas circunstancias que nos duelen, ¿no? Y el Señor empieza ese proceso. Entonces, yo te invito hoy a que mires ese proceso como una ganancia del Señor, porque la Biblia dice que debemos estar alegres, gozosos, cuando nos hallemos en diversas pruebas y que es necesario entrar por muchas pruebas para ir al reino de los cielos, ¿no? Y eso por ahí, esos 4 punticos que sacamos. Muy guapos esos cuatro puntitos, ¿eh? Pues vamos a leer, necesito leerlo para así localizar mi mente. Entonces, vamos a leer Juan 15, del 4 del 4 al 10. Y dice, voy a leer la traducción actual porque me he acostumbrado, haciendo el Nueva Vida, se nos hace más sencillo entender la palabra con la versión actual. Y ya me he acostumbrado. Entonces voy a leer la versión actual. Y dice, si ustedes permanecéis unidos a mí, yo permaneceré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a mí, a la planta. Del mismo modo que ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen, si no permanecen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Es una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les pedrean. O sea, lo echan al fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que yo les enseño, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan muchos frutos y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama a mí, porque yo le obedezco en todo. Entonces, hablando nosotras, ese día en la mesa, allí en el McDonald's, mientras comíamos un McFlurry,
el antojo del día. Entonces, sacamos o sea, dividimos en dos ramas esta parte, como que las desventajas que hay cuando uno no permanece y los efectos cuando permaneces. Pues no son ventajas, son efectos cuando uno permanece en Dios. Y antes de permanecer, quiero dar dos ejemplos sencillos, porque a mí me gusta mucho el deporte y yo decía, guau, ¿cómo puedo explicar un poco la palabra permanecer? Y pues yo grababa piragüistas. Y os voy a hablar de 3 personas, piragüistas, gallegos de tierra, y son campeones mundiales. Pero para que pues las 2 chicas, un ejemplo son 2 chicas, las 2 se llaman Tania, no sé si habéis leído en el periódico, se llaman Astanias, las tanianetas. Entonces, esas 2 chicas en piragüismo, qué malo que no está Marta, Marta no está, ¿no? Porque Marta controla el piragüismo. Eso, ahí está Marta. En piragüismo, las chicas normalmente siempre se enfocan en carreras de velocidad, que se le conocen como sprint, que es lo que pues Teresa Portela participa y gana medallas, ¿no? Entonces, la mayoría de todas esas chicas se enfocan en esa modalidad, Dije modalidades. Entonces, esas 2 chicas entrenaban día, noche, se sacrificaban, no salían de fiesta, evitaban beber, para tener la mejor condición física para poder estar por lo menos en el 4K a nivel nacional. Si no, pues se quedaban a nivel pues, gallego tal y no pasa nada. Entonces, una de ellas vio que no iba a llegar a esa modalidad de sprint, pero sí veía en ella que tenía resistencia. Y le dice a la otra Tania, oye Tania, ¿por qué no te unes conmigo y vamos a hacer 2K en maratón? Vale, perfecto. Esas 2 chicas se unieron y día y noche sacrificándose, día y noche haciendo más de 30 kilómetros en piragua, lloviendo, con sol, a contracorriente, a tormenta, el viento es asqueroso, os aseguro, yo nunca remé, pero en la barca lo pasaba mal cuando hacía mucho viento. Entonces, así durante tantos años, campeonatos, 3er lugar, campeonatos, 2º lugar. Pero como ellas decidieron sacrificarse, permanecer y estar, el 2022 levantaron ¿qué? El fruto de tanto esfuerzo, la medalla de oro a nivel mundial. Lo mismo con Manuel Garrido, que es de Tudense. Si os gusta la comida, tiene un restaurante riquísimo. Le estoy haciendo una promoción, la de Manu. Se come genial, espectacular. Entonces, este chico, a nivel juvenil y sub-23, porque se dividen por categoría, era el número top en España, a nivel mundial también ganó. Pero cuando pasó de sub-23 a élite, nada. Pasó por lesiones, tuvo que estudiar para ganarse la vida, porque ya veía que no podía ganar la vida a través del deporte élite. Entonces, siempre que participaba a nivel España, pues 3º, 2º, el año siguiente 3º, 2º, próximo año no ganaba nada, hasta pues que seguía entrenando. Se sacrificaba, se lesionaba, se recuperaba, seguía entrenando. Y mientras iba en canoa, la canoa pues vas de rodillas y de pie y remando de un lado sin timón. Uno entrena así y escucha las directrices del entrenador. Y el entrenador le dice, Manu, la pala de esta forma, Manu, cuidado, ¿qué tal? Entonces, mientras él va remando, el entrenador le va podando, ¿no? Entonces, si Manu se hubiese rendido, no hubiese estado permanecido, pues lamentablemente pues, no teníamos otro campeón mundial en 2022. ¿Qué os quiero decir? Que el tiempo de poda no podemos colgar nuestro remo. Hay que permanecer, ¿no? Y pues a mí, yo para divertir mi cabeza, me gusta buscar sinónimos de palabras. Entonces, cuando alguien me dice una palabra que me gusta, yo busco sinónimos de ellas. Entonces, el sinónimo que más me gustó de la palabra permanecer fue estar. Y el significado de permanecer es que dice estar en algún sitio durante cierto tiempo. Chica, ¿por qué te desesperas si es un tiempito? El tiempo de poda es un tiempo. Permanecer ese tiempo que dure, no os desesperéis, que es solo un tiempo, a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, sí, pero permanece, ¿no?
El tiempo de poda es solo una temporada. Entonces, si es solo una temporada, déjate amar, déjate trabajar por Dios. Y deja que Dios sane tus heridas, deja que sea Él quien llene, ¿no?, todos nuestros valles vacíos. Entonces, las desventajas, ¿qué pasa cuando yo no permanezco? Muy simple, no das fruto. Me salió un gallo. Si no permaneces, no puedes dar fruto. Y si no das fruto, no creces. Y si no creces, pues, amiga, chiqui, te van a cortar y para el fuego. Entonces, una desventaja, no damos frutos. Si no damos fruto, pues lamentablemente somos estériles. A nadie le gusta una gallina que no dé huevos, ¿no? Cuando una gallina no da huevo, en un buen cocido, pues cae bien, ¿no? Entonces, chiqui, si no damos frutos, somos como aguas estancadas, que pasa el tiempo, no hay corriente y apestamos. Apestamos y pues lamentablemente pues nos van a cortar. Segunda desventaja es que si no permanecemos es que vamos a estar dando las vueltas en el mismo sitio. Va a ser un ciclo. Perdón, yo tengo un poco de dislexia, confundo palabras y tal. Se me traba la lengua, lo siento. Entonces, vamos a estar como el pueblo de Israel, tía. ¿No ha pasado? ¿No has estado en ese ciclo de dar vueltas en el mismo lugar? A mí me recuerda el pueblo de Israel, que estuvo cuántos años en el desierto, dando vueltas y vueltas, y en vez de adorar a Dios, clamar a Dios, adoraban un burro hecho de madera. Y como decir, chico, tío, y seguimos dando vueltas por nuestra rebeldía. ¿No? Exacto, efectivamente. Entonces, si estamos dando vuelta, significa que en el desierto, cuando nos están podando, no estamos unidos a Dios, que luego os doy la definición de unido, que me moló, unido a Dios, no estamos obedeciendo a Dios y tampoco no le estamos dejando trabajar. Y luego, el tercer punto es nuestro orgullo. Yo creo que ese es el peor de todo, porque dejar que Dios trabaje y que sea el alfarero cuesta. A mí me cuesta, por lo menos. Yo que soy un poco peleona, sí me cuesta. Un poco, dice. A mí me cuesta. Cuando no dejamos, no sé, trabajar a Dios y no dejamos que Él vaya quitando las piedras que hay en nuestro corazón y que Él vaya cosiendo cada herida que hay en Él, es que no vamos a avanzar, no vamos a crecer. Entonces, nuestro orgullo hay que entregárselo a Dios. Hay que dejar nuestra arrogancia, hay que escuchar las críticas para mejorar. Si tú tienes a alguien que perdonar, chiqui, yo te digo que perdones. Porque para poder crecer hay que perdonar. Y yo tuve que perdonar para poder crecer. Y no fue fácil, la verdad. Entonces, si en este momento no estás dando fruto, te digo, ¿a quién amas más? ¿A lo que late en tu corazón, a tus deseos o a Dios? Porque para dar frutos hay que amar a Dios, ¿no? Y luego los efectos de dar frutos, decíamos, bueno, el efecto de permanecer, número 1, era dar frutos. Efectivamente, ¿no? Esa es la clave. Entonces, para dar fruto, decía, o sea, si permanecéis en mí y estáis unidos a mí, vais a dar muchos frutos. Entonces, la palabra unido va con unir. Entonces, entre varios significados, porque me gusta divertirme, decía, hacer una cosa que esté al lado de otra, mezclar o trabar algunas cosas entre sí, atar o juntar, casar, el matrimonio, estar unidos. Yo espero, de verdad... No. Iba a decir... no, es que va un poco antes. Pero espero cuando yo me case... va a tener razón lo que voy a decir ahora con el matrimonio. Yo espero cuando yo me case poder tener un corazón sano, ¿no? Y poder tener una relación y una conexión con Dios perfecta, porque para dar frutos nos tenemos que relacionar con Dios. Porque el significado que más me llama la atención es que dice unido, significado, que quiere mucho a otra persona, o sea,
y se entiende bien con ella. Entonces, cuando dice, y yo estoy unido a vosotros, como yo estoy unido al Padre, o sea, Dios te estoy diciendo que yo te amo y quiero relacionarme contigo. Estate conmigo, mujer. Entonces, para dar frutos tenemos que relacionarnos con Dios. Tenemos que hablar con Dios. Porque si no nos relacionamos con Dios, no nos estamos dejando amar. Voy a decir muchas veces dejando amar porque estoy aprendiendo a dejarme amar. Entonces, para dar fruto, pues relacionarse con Dios, tener tiempo con Dios. Dice, una persona que quieres, ¿no? Y que te entiendes bien con ella. O sea, para conocer a Dios hay que leer la Biblia y relacionarse más con Él, para saber qué es lo que quiere de nosotras. Entonces, para dar fruto, me relaciono con Dios y conozco los deseos y los planes que Él tiene para mí. Por eso es la importancia de la unidad con Dios, ¿no? Y con la iglesia y con todo el mundo. Es que nunca había entendido esta palabra hasta hoy. Y dije, qué bonito eres, ¿no? Que conste que Dios disciplina al que ama. Déjate podar. Número 2, ser discípulos. Vale, ¿qué es ser un discípulo? Ay, si Marco llega a estar. ¿Qué es un discípulo? A ver, los del Lidere, por favor. Venga. ¿Qué es un discípulo? Vale. Efectivamente. Escuchasteis todos, ¿no? ¿Sí? Ama a Dios, ama al prójimo y hace discípulos. Eso es ser un discípulo. Entonces, un discípulo que ama a Dios, que ama al prójimo, o sea, tenemos que aguantarnos, tenemos que amarnos y luego todo lo que aprendamos lo damos. Entonces, ser discípulo, estamos en instante aprendizaje. Disfruta de este tiempo. Cuando Dios te esté podando, disfruta de este masterclass que Él te está dando. No te quejes, disfruta. Cuando Dios te diga, Mónica, has sido muy orgullosa, vete a perdonar a esa persona. Sí, amén. Vamos a perdonar a esa persona. O sea, hay que obedecer. Ser discípulos, para ser discípulos, tenemos que amar a Dios, amar al prójimo y a ser discípulos. Si amamos a Dios, le obedecemos. Entonces, el tiempo de poda es un masterclass. Dios nos enseña a ser paciente, Dios nos enseña a amar, Dios nos enseña a perdonar, ¿no? Entonces, eso. Si queremos ser buenos discípulos, tenemos al mejor ejemplo, que es Jesús. Entonces, ¿quién no mejor este referente para seguir? Que Jesús, que obedeció a Jesús hasta el último instante, ¿no? Tercer punto. Tenemos, número 1, dar frutos. Número 2, tenemos que ser discípulos, tenemos que aprender siempre de este tiempo, disfrutarlo. Y número 3, amor. Permanecer en su amor, estar en su amor. Ya estoy acabando, ¿vale? No voy a dar más la lata, ya me callo. Entonces, déjate amar. Estate debajo de tus alas. No hay mejor lugar que estar en su amor, de verdad. Lo estoy aprendiendo tanto estos últimos tiempos. Dejarme amar por Dios, estoy aprendiendo. Pero dejaros amar. O sea, cuando dice el permanecer en mi amor, estate siempre conmigo, estate unido a mí. ¿Por qué te alejas? ¿Qué pasa cuando nos alejamos? Estamos tristes. Yo me pongo súper iracunda, me pongo de mala leche. Digo, cuando estoy lejos. Y lo pago con mi pobre hermano. ¿Con qué más confianza tengo? Porque me alejo del amor de Dios. Cuando yo me alejo, esas son las cosas que dejo entrar, que dejo que Satanás utilice para ponerme mal, para rayarme, para no estar tranquila. Pero cuando permanezco en el amor de Dios, todo desvanece. Entonces, chiqui, no hay mejor lugar que estar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque perfecto amor echa fuera temor. Porque el perfecto amor sana heridas. Porque el perfecto amor quita toda ansiedad, sana, quita preocupaciones. Chiqui, quédate aquí. ¿Vale? Entonces, déjate amar por Dios. No tengas miedo. Leía en el licenciario los otros días, ¿no? Los jóvenes que decía,
para amar hay que ser vulnerable con Dios. Y yo estoy aprendiendo a ser vulnerable y me está molando. Entonces, permanecer tiene un precio y es ser vulnerable con el Padre. ¿No nos parece? Vale, pues hasta ahora hemos visto unos conceptos básicos sobre la poda, ¿no? Esto es, Dios santo, es de los procesos más difíciles que pasamos a lo mejor. Porque para que te poden bien, a veces tienes que estar quieto. Y a mí, estar aquí sentada me está costando la vida entera, porque a mí me gusta moverme. Estarme quieta no es lo mío. Pero no es lo mío ni aquí sentada, ni esperando a que Dios obre. Porque no me gusta esperar. Soy paciente con muchas cosas, pero esperar a Dios me cuesta muchísimo. No porque no tenga fe en lo que Dios va a hacer, sino que muchas veces me gustaría conocer de antemano lo que Dios va a hacer. Y Dios no funciona así. La fe, dice Pablo en Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para pasar por un proceso de poda hace falta tener fe. Esa fe de que cuando tú estás así con tus brazos levantados y Dios te va a cortar el brazo, sabes que es que te va a dar un brazo mejor, que funcione mejor. Amén, para eso. Pero es esa convicción realmente de que vas a recibir lo que Dios ha prometido, aunque no conozcas lo que Dios ha prometido. Hablaban de que la poda es dolorosa. Aquí puede levantar alguien la mano que haya pasado por un proceso de poda que no haya dolido. ¿Y cuánto duele? Duele mucho, porque te están quitando algo que tú quieres, te están quitando algo que tú amas y algo que consideras que necesitas. Pero si Dios te lo está quitando, es porque realmente no lo necesitas, es porque estorba, es porque sobra. Le sobra a Dios, le sobra su propósito y a su voluntad para tu vida, y no solamente para tu vida, sino para la vida de quienes te rodean. Así que el proceso de poda es un proceso que tú vives en comunidad. No lo vives solo. Tú no eres una rodadora en medio del desierto. No eres un cactus perdido por el Sahara. Eres un olivo en medio de muchos olivos. Un olivo que va a dar fruto, que quizás no lo estás viendo en este instante, pero vas a dar fruto. Que aunque tu rama esté rota, el Señor la va a cortar porque va a salir otra nueva. Que aunque tu rama esté seca, el Señor la va a cortar porque te va a dar otra nueva. Porque necesita que tú te ensanches, que crezcas, que te multipliques. Pero para eso necesita quitarte lo que te está robando la energía. A las plantas se las poda porque hay ramas que roban energía a las raíces, roban energía a la planta. Entonces, si esa planta no tiene energía para seguir creciendo, hay que cortarla, hay que cortarle las ramas, hay que cortarle las cosas que le están robando la energía. Y a nosotros muchas veces ese robo de energía podríamos resumirlo en relaciones, en malos hábitos. Yo tengo un montón de malos hábitos, y seguro que me estorban. Ya mi madre os lo dirá. Vaya, si me estorban. Pero aún así, con mi montón de malos hábitos, con mi montón de errores y de pecados, Dios me ama. Dios te ama. Dios te ha escogido. No es una casualidad que hoy estés aquí escuchando este mensaje. Bajo ningún concepto. En Dios las casualidades no existen. Son propósitos. Vale. Entonces, ¿por qué nos cortan las ramas? Nos las cortan realmente para que demos buen fruto. La Biblia no dice que vas a dar un fruto pocho o un fruto que esté deforme
o un fruto chiquitito. No habla del tamaño tampoco siquiera, pero sí habla de mucho fruto. Ese mucho fruto en tu vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios te está quitando para que des más fruto? ¿Eres capaz de identificar eso que a Dios le está molestando en tu vida y que a ti te está molestando, aunque tú no te des cuenta? Hay cosas en tu vida que empiezan a incordiarte, a molestarte y que cada vez te irritan más. Pues a lo mejor será una señal del cielo de que tienes que dejar eso antes de que el Señor te lo quite, ¿no? Y sí que es cierto que en la vida cristiana no todo es color de rosa. Dios no promete que nos va a ir estupendamente bien y que aquí vamos a estar bailando y danzando hasta el fin de los tiempos. Nos promete estar con nosotros aún en medio del desierto, aún en medio de la dificultad. Ayer por la tarde, mientras orábamos, terminando de preparar la reunión y terminando de preparar el espacio, leíamos varios versículos de la Biblia y el Señor dice que va a estar contigo aún en el valle de sombra y de muerte. Contigo, conmigo, con cada una de nosotras. ¿Cuántas veces he andado por el valle de sombra y de muertes? Creyendo que estaba sola. Mientras Dios intentaba susurrarme al oído. Y yo me estaba ensordeciendo cada vez más, porque a mí me encanta solucionar mis problemas sola. No creáis que si yo tengo un problema os voy a pedir ayuda a vosotras. Y lo mismo pasa con Dios. Yo si tengo un problema, mi marrón me lo como. ¿A que sí, Marta? Mi marrón me lo como. Eso puede frustrarme a mí, frustra a mi entorno, frustra, seguro que Dios me daría collejas. No os podéis imaginar la de collejas que me daría el Señor. Porque soy tosuda como yo sola. Me encanta malgastar mi energía. Y en medio de ese proceso, muchas veces nuestra gran pregunta es, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo no soy tan mala. Si yo no he matado a nadie. Me miró un tuerto, ¿qué pasa? Que no me va bien. ¿Qué está pasando? Y en medio de mi último proceso de poda, que aún sigo por ahí, aprendí a cambiar mi pregunta. Y mi pregunta ahora es, Señor, ¿para qué estoy pasando por este proceso? Y llevo más de medio año pasando por este proceso. Y aún no sé la respuesta. Pero mi fe me enseña que el para qué ya está escrito. Y yo simplemente me tengo que quedar quieta. Y si Dios me dice, Indira, muévete un poquito, yo no sé cuál es la derecha, creo que es esta. Perdón, es que no sé cuál es la derecha y la izquierda, vale, una tara. Si me tengo que mover a la derecha para que corte por aquí, quietecita me he de quedar. Y os prometo que ha ido quitando cosas. A lo mejor es la economía. A lo mejor son amigos. A lo mejor es esa esperanza de tener un futuro mejor, el idílico, el que tú te imaginas, con tu casa bonita, tus hijos bonitos, tu coche bonito, tu negocio bonito y todo bonito. Pero que se aleja de la voluntad de Dios. Y queríamos haceros una pregunta, y es la de ¿en qué parte de tu proceso de poda estás? Es un proceso por el que pasamos continuamente. Aquí, de verdad, vamos, yo paso por el proceso de poda, esto es cíclico, No es que salgas de una y te metas en otra. Es que esto va encadenado. Una cosa con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. Y pasas los procesos de poda y pasas los desiertos uno detrás de otro. Pero después de cada desierto y después de cada proceso de poda está la recompensa. Vosotras ir a por ella. Fijaros en la meta, poner los ojos en Jesús y a la meta, allí, contra viento y marea.
Pero, ¿en qué parte del proceso estás? ¿Te están cortando algo? ¿O ya empieza a crecer tu ramita así, que parece que está así medio enclenque y que va a salir con fuerza? ¿O ya estás dando fruto? Ponle nombre esta noche a tu proceso de poda. Piénsalo por un minuto. ¿Cuál es mi proceso de poda? Y cuando le pones nombre, empiezas a clamar por ello. Cuando le pones nombre, empiezas a interceder por ello. Cuando le pones nombre, empiezas incluso a adorar en medio del desierto. Y en medio del dolor, con lágrimas en los ojos, sigues adorando a Dios. Vale, ya pensaron el proceso, lo tienen en mente. Pues yo quiero haceros otra pregunta, y es, ¿con quién vives tu proceso? Creo que a veces tratamos, ¿no?, de vivir nuestros procesos solos y pensamos que a lo mejor vamos a molestar o incomodar a nuestros amigos. Yo soy la primera, de verdad, que me cuesta decirle a mis amigos, hoy me siento mal, porque a veces cuesta ser vulnerable, ¿no? Pero yo creo que es súper importante el saber con quién vives esos procesos. Es fundamental los amigos del reino. Yo siempre le digo a los chicos, en el grupo pequeño, a los jóvenes, buscar esas amistades del reino, esas amistades que te acerquen a los pies de Jesús. Como ese paralítico, ¿no?, que tenía sus 4 amigos. No eran 10, ni 15, ni 20. 4 amigos que fueron capaces de romper el techo para llevarlo a los pies de Jesús. Nosotros necesitamos esos amigos, esas amistades que hagan lo mismo, ¿no? Dice la Biblia que Jesús, sanó y salvó a este paralítico, no por él, sino por la fe de sus amigos. Entonces, piensa de nuevo con quién vives el proceso. ¿Quién es ese amigo o quiénes son esos amigos? El primero debe ser Jesús, obviamente. Pero después piensa en esos amigos que te ayudan, que te fortalecen, que te animan, que te ayudan a acercarte más a Jesús. Y yo también soy mucho de significados de las palabras. Y a mí me gusta la palabra amigo, porque Jesús la repite varias veces. Y de hecho en este capítulo lo dice más adelante, ¿no? Vosotros sois mis amigos, porque os he dado a conocer las cosas que mi padre me dijo, ¿no? Y la palabra amigo viene del latín amicus, y son 2 palabras juntas. Aminis custus, y quiere decir custodia del alma. Eso es un amigo. Esa persona que está custodiando tu alma, esa persona que está ahí detrás tuyo, que a lo mejor a veces es un pesado. Yo por lo menos, yo siempre digo, yo soy una pesada a veces con mis amigos. Ya Joana está haciendo así, con mensajes, con quedadas, porque después de que yo me convierto, el Señor me dio una pasión por amar a la gente como Él la ama, por ser amigo como Él es amigo, ¿no? Y obviamente con mis 1000 errores, porque tengo 1000 errores. Pero eso es lo que quiere Jesús que hagamos, que busquemos esos amigos, que identifiquemos esos amigos que nos van a acercar más al Señor, pero que otras personas nos puedan identificar a nosotros como amigos, como esos amigos que somos capaces de levantarlos cuando ellos están débiles y que nos levanten a nosotros cuando nosotros estamos débiles, ¿no? Entonces, es esencial ahí el discipulado, ¿no? Y ese cuidado, esa exhortación, ¿no? Porque obviamente un amigo no es solamente el que te dice sí a todo, ¿no? No, un amigo es el que también te disciplina, te dice en la cara lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal, te estás alejando, cuida lo que el Señor te ha dado, te anima, ¿no? Y aquí vemos la conclusión de que son amigos que se convierten en hermanos. Y de verdad, yo por lo menos tengo el honor, el privilegio, la dicha de poder llamar a mucha gente amigo. El grupo de jóvenes para mí ha marcado mi corazón, porque de hecho cuando yo llegué a esta iglesia, la primera cosa que a mí me impactó fue el amor con que me recibieron. Y eso se nota que es el corazón de Jesús en ellos, en ellas.
Y aquí, bueno, hemos vivido un montón de experiencias. Yo creo que si nos ponemos a hablar aquí, hemos llorado juntas, hemos reído juntas, nos hemos enojado, hemos bailado, hemos hecho tantas cosas. Pero lo mejor es saber que son amistades que no son temporales, son amistades que trascienden. Y cuando hay algo que trasciende, se vuelve imprescindible en tu vida. Y entiendes que es un tesoro. El primer tesoro y el mayor tesoro es el Señor Jesús, pero después son esas amistades, esos amigos que Él mismo te da, ¿no? Y por eso Él decía, ámense los unos a los otros como yo os he amado. No es en vano ese mandamiento. Entonces, aquí vamos a contar brevemente 3 experiencias que hayamos vivido en esta, siendo comunidad, ¿no? Siendo iglesia, y empiezo yo. Con todo el tema de la documentación de los papeles fue un proceso bastante fuerte. Yo creo que las personas que somos extranjeras aquí pues me pueden entender. Y es un momento de incertidumbre, eso fue mi momento de poda. Aún sigo en otro momento de poda, eso fue un proceso. Pero fue clave tener amigas y amigos que obviamente no están aquí, que me dijeran, tú puedes, el Señor está contigo. Cuando yo estoy débil, ellos me levantaron los brazos. De hecho, hubo un momento una vez en clase que yo estaba pues con ansiedad y la persona que se me vino a la mente fue Mónica. Y una vez ella me dijo, cuando tú estés débil, yo estaré para levantarte los brazos. Y fue lo primero que a mí se me vino cuando yo estaba en ese momento de agobio, de ansiedad, y le escribí, le dije, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Y ella me dijo, sí me acuerdo. Y ahí empezó a hablarme, a decirme palabras, y que a lo mejor, no sé, no son amistades que te van a dar dinero, no, porque el dinero no es nada, ¿no? O las cosas materiales, pero una persona que sea capaz de estar en ese momento difícil, como lo han estado ellas, parte de lo que soy, de mi crecimiento en el Señor es por Indy también, ese cuidado que ella también tuvo conmigo desde el principio, también Moni, cómo me ha enseñado, cómo ha sido vulnerable conmigo, de verdad que es un regalo. Y yo de verdad os animo a buscar esas amistades. Y sé que puede tender a ser difícil, ¿no? Porque ser vulnerable es difícil. Porque si tú quieres una verdadera amistad, tienes que hacerte vulnerable. Sí. Tienes que hacerte vulnerable. Pero a eso estamos llamados. Si realmente quieres amar, si realmente quieres amar con el amor de Jesús, tienes que ser vulnerable, porque Jesús lo fue con nosotros y lo sigue siendo con nosotros. Yo, una experiencia rápida y corta, yo podría decir cuando empezó la pandemia, que me tuve que mudar de Vigo, volví a Santiago y pues la verdad, pues las circunstancias que surgieron, desafortunadas, caí en una ansiedad, en una depresión, me sentía completamente sola y lo guay es que volví a casa de mis padres. Menos mal que no pasé la pandemia en Vigo sola, si no hubiese sido, a ver qué hubiese pasado. Entonces, me acuerdo una vez que Nao me escribió, oye Moni, vente, conéctate, que estamos leyendo este Nuevo Testamento con los jóvenes, vente, conéctate. Y yo, pues me voy a conectar, a ver qué tal todo. Me conecto y creo que me conecté. y lo guay de todo ha sido que me he encontrado con un grupo de jóvenes también, he hecho amistades que me han ayudado a salir de esa depresión, a salir de esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad, a tener ganas de seguir viviendo. Y pues la verdad, rodearte de personas que te ayudan a ser mejor y te acompañan en ese proceso de poda es lo más guay. Tener amistades que cuando tú tienes las cabezas bajas te digan, oye Moni, hoy vas muy guapa, por cierto. Y es, guau, gracias por decírmelo, me has animado, ¿no? Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti. Personas que te levanten las manos y a la misma vez tú también se las tienes que levantar a ellas. Entonces yo diría eso, el cambio de la transición
del COVID y eso, poder vencer la ansiedad y la depresión con amistades que me animaban a seguir adelante y que no me juzgaban por como soy, la verdad, despistada, muy despistada. Pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, rodéate de eso, de personas que te amen y que saquen lo mejor de ti en tiempos de poda, la verdad. Vale, pues yo insisto en amigos que se convierten en hermanos. A veces somos amigos que nos convertimos en madres o en padres, pero no dejamos de ser amigos, ¿no? Mi proceso de poda, aún sigo en él. La verdad es que sé que voy a salir bien porque sé quién va al control. Estoy esperando. Que si ha sido duro, lo ha sido. Que si he llorado, he llorado. Que si me he reído, también me he reído. Pero siempre he tenido con quién. A veces, sobre todo los papás y las mamás aquí, que estáis aquí presentes, no entendéis cómo es que vuestros hijos pasan tanto tiempo aquí. ¿A qué no lo entendéis? Y mi hijo sale de mi casa a las 10 de la mañana y no llega hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué le pasa? Y las broncas son para mí. Lo siento, vale. Me da culpa. Me hago responsable. Han encontrado amigos. Se les ha amado de forma incondicional. Les hemos abrazado, les hemos besado, les hemos sanado las heridas, les hemos sacado una sonrisa, los hemos limpiado y todo esto porque les amamos como les ama Jesús. Y eso mismo han hecho mis amigas conmigo durante el proceso. En los momentos en los que quizás no tengo a nadie a mi lado y solo estoy en mi cama, yo sola, sé que el Espíritu Santo está ahí, pero a nadie que me pueda dar a lo mejor esa respuesta que yo necesito en ese instante, lo primero que hago es abrir mi chat de WhatsApp. Y la verdad es que tengo el gran privilegio de decir que lo que consideré en algún momento mis discípulas, hoy por hoy son mis amigas. Y eso es un discípulo, es un amigo. Para mí es un honor decir que parte de las jóvenes líderes de esta iglesia son mis amigas, porque quizás son a las primeras que recurro cuando necesito oración. Quizás no es así. Es la realidad, es lo que tengo. Y sé que oran por mí. Sé que se preocupan por mí. Sé que cuidan de mí. Y cuidar de mí, insisto, no es sencillo porque no me dejo cuidar. Pero aún así han aprendido a cuidarme. Han aprendido a preguntarme en el silencio, en el estar quietas, en el simplemente observar. Sí, ¿verdad? Se sientan a mi lado y me observan llorar. Y cuando se me pasa, vienen a darme abrazos que me hacen llorar otra vez. Pero, de verdad, a mí antes me costaba muchísimo decir que amaba a la gente. Por mis procesos, por mis heridas, que hoy ya son cicatrices totalmente cerradas, gracias a Dios, que las amo con locura. Yo amo a mis amigas con locura. Y de verdad, con más locura que amor a veces, pero sí, es así. Y vamos a ir concluyendo porque nos hemos enrollado como persianas, lo sentimos. Bastante. Nada, vamos a hablar de 3 versículos que el Señor nos haya hablado en ese momento de poda. Y uno de los versículos con el que más me habló el Señor y con los que más me habla es Oseas 2:14, que dice: he aquí, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Uf, a mí ese versículo me llega al alma, literal. Porque cuántas veces, ¿no?, estamos en un desierto, ¿no?, y le decimos al Señor: sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de esta situación. Y no nos damos cuenta que es el mismo Señor que permitió llevarnos a ese desierto. ¿Para qué? Para que lo conociésemos. Yo de verdad os digo que no hay otra manera más genuina, hermosa, única y brutal que conocer al Señor en un proceso. Porque esos procesos te hacen doblar rodillas, te hacen buscarlo de una manera genuina, porque dependes, no te puedes sostener sobre otra cosa que no sea el Señor, ¿no?
Y hay una frase que me gusta mucho y es que todo lo que nace de rodillas crece para permanecer en pie. Amén. Todo lo que nace de rodillas crece para permanecer en pie, si lo queréis anotar. El Señor me lo dijo hace poco y fue como, wow, o sea, bienvenidas sean las pruebas, bienvenidas sean las aflicciones, bienvenidas las aflicciones que me ayudan a acercarme a Jesús. Porque, de verdad, si esa situación, yo no sé cuál sea tu situación, insisto, no sé si es esa relación con tus hijos, ese trabajo, piensa ese proceso, si te está haciendo doblar rodillas, si te está haciendo acercar más a Jesús, gloria a Dios, porque Él está permitiendo eso para que lo conozcas, porque Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere conocer aún más tu corazón y quiere que tú conozcas el corazón de Él. En esto, yo me acordaba también de la historia de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. A mí me encanta esa historia, me identifico un montón con cómo salió de Egipto, ¿no? Y cómo costó tanto que Egipto saliera del corazón de ellos. Y a mí me gusta leer mucho sobre pues, historia, ¿no? de Israel y todo lo demás. Y una vez leí un artículo que decía que los arqueólogos y los historiadores, ¿no? decían que había un camino más cerca para llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero Dios escogió el camino largo. Escogió el camino largo para revelarse a sus vidas, para mostrarse de noche como esa columna de fuego y de día como esa nube. Quería mostrar quién era Él. No porque Dios se plazca obviamente en que la pasemos mal, obviamente no, Dios es bueno, pero solamente en los desiertos es cuando realmente conocemos al Señor. Si estás pidiendo o has pedido conocer al Señor, estás pidiendo ir a un desierto. Entonces, no te asombres si estás en un desierto. Los desiertos son una bendición de Dios. Cuando tú lo aprendes a mirar de esa manera, como una bendición de Dios, empiezas a crecer aún más y empiezas a parecerte más como Jesús. Porque, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Apenas se bautizó Jesús, lo llevó al desierto. Entonces los desiertos son nuestra casa, literalmente. Y en el desierto Dios va a hacer algo nuevo porque ya lo he empezado a hacer. Y estoy abriendo un camino entre medio de él y haré brotar ríos en medio de vuestra soledad, ¿no? Eso dice Isaías 19 y es el versículo que yo os dejo porque me lo dieron justamente en ese tiempo. Y nada, el tiempo de poda, una vez que culmina, hay cosas nuevas. Entonces, a disfrutar y a permanecer y a estar ahí expectante a lo que Dios va a hacer con esas cosas nuevas. Entonces, ánimo. Vale, y si hay un versículo que a mí, en medio de todo este proceso, me ha ayudado muchísimo, es Filipenses 4, 6 y 7, que dice, no estéis preocupados por nada. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Por nada. Sino más bien, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que si hay una cosa que no ha hecho mi proceso de poda, quizás es angustiarme. Porque me he agarrado, de verdad, yo soy malísima para ubicar los versículos en la Biblia, ellas lo saben. Soy una recitadora espectacular de versículos, pero ubicándolos soy nefasta. Me lo he apropiado tanto, que yo creo que lo llevo escrito con un rótulo de colores aquí así, de neón y todo. Porque yo creo que de aquí solo mi mamá sabe conocer cuando me estoy angustiando. Y es que me da un tiqui, 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 así histérico en la pierna, nerviosísimo, imparable. Pero creo que durante todo este proceso ni siquiera eso me ha pasado. Porque me he aferrado a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa el mío, sobrepasa el tuyo y sobrepasa el de cualquiera. Pero el de Dios no lo sobrepasa. Así que si estás en un proceso de poda, en un proceso de prueba, en un desierto, nosotras os dejamos estos 3 versículos aquí. Porque en nuestros procesos, aparte de acompañarnos mutuamente
aparte de levantarnos los brazos, echarnos las broncas, llorar juntas, reír juntas, mordernos, abrazarnos y todo lo demás, la palabra de Dios ha estado siempre ahí. Y la palabra de Dios recitada por nuestras bocas ha estado siempre ahí también. Nos las hemos apropiado y intentamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas vivirla. Y queríamos terminar con una pregunta. ¿Cuál es tu actitud en tiempo de poda? ¿Cuál es vuestra actitud en tiempo de poda? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Te vas a quejar o vas a reconocer a Dios en medio de ella? ¿O seguir quejándote? ¿O vas a buscar y clamar o alabar a Dios? La actitud es una buena clave, una clave esencial para poder pasar este tiempo de poda. Entonces, para culminar, ya quiero que penséis en ese tiempo que estáis viviendo y vamos a cantar una canción, ¿vale? Así, rapidito. Entonces, cuando tengáis vuestro tiempo, decir amén. Amén. Entonces, si queréis poneros de pie, si queréis estar sentados, estar sentados. Entonces, lo que vamos a hacer es exaltar a Dios en estos tiempos. Y vamos allí. Gracias, Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Otra vez. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Tú eres bueno siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias por sacar siempre lo mejor de nosotras. Gracias por podarnos, por cuidarnos, porque quieres relacionarte con nosotras y quieres enseñarnos todos los planes, todas las cosas buenas que tú estás planificando para nosotras. Gracias, Dios, por estos tiempos y ayúdanos a tener un corazón agradecido, recto y con los ojos puestos en la tierra y los pies en el cielo. Te bendecimos. Gracias, Dios. Y nada, en el nombre de Jesús hemos terminado. Amén.